Hola a todos, buen día, bienvenidos. Vamos a empezar y continuar con un poco el análisis. Estamos viendo este libro, estamos estoy compartiendo con ustedes, sosteniéndome de este libro, Meta Humano de Deepak Chopra. Así que pues vamos a continuar con lo que nos dice el autor. Estamos viendo la parte científica, la parte que sostiene toda todo esto que nosotros vemos, escuchamos, leemos de diversos autores que tiene que ver con las leyes universales, con cómo funcionamos, cómo funciona nuestra mente, cómo es que podemos manifestar, cómo es que nosotros vamos creando nuestro mundo. Y aquí el autor nos va compartiendo a través de todos los experimentos científicos que se han realizado y él nos va compartiendo todos los estudios que se han realizado y que sustentan cómo es que funciona todo en realidad. Veíamos un poco acerca del ego, nos hablaba sobre el ego, ¿ok? Y voy a leer esta parte que nos dice, elegir estar separado. Nadie contrae neumonía por un resfriado común por voluntad. Te vuelvo a repetir, nadie contrae neumonía o un resfriado común por voluntad, cuyos efectos nocivos alcanzan todos los rincones de la vida. Pero cuando se trata de yo, y yo es el ego, ¿ok? Cuando se trata de yo, hemos elegido estar separados. Es una característica de la especie. Hemos evolucionado para sentirnos superiores a todas las demás formas de vida. Por una parte, esto nos ha dado una gran ventaja evolutiva. Considera cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Todas las demás criaturas se adaptan al medio ambiente y se funden con él. Por más de miles de millones de años, la evolución ha creado mecanismos extraordinarios para adaptarse a los rincones inhóspitos del planeta. Por ejemplo, el interior de la Antártida contiene una especie de la montaña conocida como Nunatak, una cima que se eleva a través de una gruesa capa de hielo que la circunda. Es difícil imaginar un entorno más desolado que este, con nada más que campos de hielo en todas direcciones. Frío bajo cero, vientos que aúllan y, al parecer, sin la posibilidad de albergar plantas ni animales. Sin embargo, hay registros de un ave marina blanca, conocida como petrel níveo, que anida en Nunataks hasta a 97 kilómetros tierra adentro desde la costa, hacia donde debe volver para buscar alimento en el agua. Cuando llega la época de apareamiento, los petreles nibios encuentran fisuras expuestas en las rocas para hacer sus nidos con piedritas pequeñas y una pareja que se aparca empolla un solo huevo en medio de la naturaleza helada durante 40 a 50 días, antes de que se rompa el cascarón. La evolución colocó en esta situación al petrel nibio, pero los humanos podemos elegir dónde y cómo vivir. Estas elecciones no fueron dictadas por nuestras limitaciones físicas. Los humanos hemos invadido los sitios más recónditos del planeta, mucho más de lo que nuestros ancestros homínidos habrían podido resistir físicamente. Es nuestra fuerza de voluntad, una motivación interior que está determinada a tener bajo control la naturaleza a la que nos ha compelido a habitar todos los lugares, con excepción de los entornos menos habitables en términos de calor y frío extremo, alimento escaso, largos periodos del año sin sol, alturas elevadas, etcétera. Cuando todavía estábamos desnudos, la adversidad física extrema nos empujaba al borde de la supervivencia, a punto de extinguir al Homo sapiens casi en cuanto apareció nuestra especie. Fue necesario que la conciencia superara las desventajas físicas en nuestra
Contra. En un artículo publicado en 2016, cuando el mar, perdón, se detalla que la supervivencia humana era imprevisible y que la mayoría de nuestros ancestros no lo logró. Acá nos dice, y fíjense que estamos hablando sobre cómo desde nuestra propia naturaleza, las personas, los humanos, elegimos, ¿ok? Elegimos, fíjense, desde nuestra propia naturaleza, porque aquí nos está hablando la naturaleza que nos dice los nunataks, pero nos está hablando de estos animales, ¿no? Que van a albergar en los nunataks y qué curioso cómo siendo una especie que su hábitat es el agua, pues sale, y sale varios kilómetros, nos dice varios kilómetros sale para poder anidar, ¿no? Entonces, cómo las especies van eligiendo y habla de cómo nosotros también elegimos, ¿ok? Ahora, voy a continuar leyendo un poquito. Nos dice, en unas cuevas a lo largo de una sección de la costa sudafricana conocida como Pinnacle Point, los arqueólogos han encontrado un gran número de conchas de moluscos y en otras ocasiones restos de focas y ballenas, lo cual indica que casi 50.000 años atrás, en los sitios explorados previamente, los primeros humanos habían aprendido a pescar. Habían aprendido a pescar el alimento del mar, mientras que ante la severidad del clima de la edad de hielo sucumbían casi todos los demás. Las herramientas encontradas en las cuevas sugieren que estos sobrevivientes tenían capacidades cognitivas elevadas. Marean afirma enérgica y controversialmente que ciertas facultades mentales eran totalmente necesarias para la supervivencia. Fíjense cómo incluso la persona va desarrollando habilidades, estas habilidades que son necesarias para poder sobrevivir. ¿Ok? Nos dice, él afirma que solo durante la marea baja, los habitantes de las cuevas tierra adentro viajaban hasta el mar para llevar a cabo la tarea peligrosa de pescar mejillones y otros moluscos contra las olas. Atrapados en el peligro extremo, nuestros ancestros no tenían salvamento ni escapatoria física. ¿Cómo encontraron los medios para rescatarse a sí mismos? Fíjense, o sea, acá nos está hablando de cómo vamos eligiendo de acuerdo a la necesidad, pero cómo las personas van eligiendo y van tomándose esos riesgos, ¿ok? Porque se han encontrado estos restos y estas muestras de estas evidencias de que pues estas personas iban, a pesar de todo el riesgo, a pesar del frío, etcétera, se adentraban para poder pescar y pues obviamente para poder alimentarse. Ahora nos dice, la elección de estar separado. La respuesta a esta pregunta de cómo encontraban los medios para rescatarse a sí mismos, ¿ok? Nos dice, no fue por medio de lo físico. Aunque estos descubrimientos arqueológicos sean fascinantes, no fue la severa presión externa lo que obligó a nuestros ancestros a adaptarse. Requirió de un gran cambio de la realidad aquí dentro. Fíjense, ¿ah? O sea, es interesante porque podemos decir, claro, la necesidad los llevaba a que ellos fueran a buscar alimento y se adentraran en el mar y buscaran el alimento para poder ellos cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, aquí nos está hablando el autor de lo que ellos tuvieron que atravesar, no solo físicamente, no solo externamente lo que tuvieron que atravesar, sino lo que tuvieron que atravesar internamente porque ellos se tenían que rescatar a sí mismos, no había forma o sea, en ese entonces no habían otros medios, otras herramientas para que ellos pudieran salvarse a sí mismos. Tuvieron ellos que desarrollar herramientas internas,
internas para sacar esa fuerza, esa fortaleza, ese coraje, ese valor, esa valentía de ir en busca de lo que ellos estaban buscando, de tomar estas acciones. Entonces, hubo todo un cambio interno también y eso es rescatable, eso es importante porque si nos ponemos a evaluar un poco, cada vez que nosotros tomamos acciones, sobre todo acciones que nos llevan a cambios, si estamos en búsqueda de resultados diferentes, pues definitivamente tenemos que tomar acciones diferentes. Y tomar acciones diferentes no trata solo de accionar externamente, trata de un cambio interno, de nosotros tener una motivación interna, de sacar un recurso interno para poder hacer el cambio interno y luego de ese cambio interno sacarlo hacia afuera, sacarlo al externo. ¿Ok? Entonces es bien interesante esta observación que nos hace el autor y voy a seguir leyendo un poco más. Es lo interno hacia afuera. Entonces nos dice, requirió de un gran cambio de la realidad aquí dentro. Nos convertimos en una especie basada en la conciencia, usando la mente para enfrentar los desafíos de la naturaleza. Uno de los factores más importantes en la expansión de la conciencia humana fue que nuestro cerebro se volvió demasiado grande, eficiente y complejo para su propio bien. Una especie de sobrecarga cerebral alimenta nuestra necesidad desesperada de reducirla para que la vida cotidiana fuera manejable. Si la prisa y el bullicio de una ciudad moderna parece una sobrecarga, no es nada comparado con la crisis mental que enfrentaron nuestros ancestros remotos. Fíjense, comparado con la crisis mental, porque claro, hay toda una crisis interna, hay que sobrepasar, hay que sacar estos recursos internos para poder tomar una acción diferente a la que una persona suele estar acostumbrada, sobre todo si eso implica un riesgo. ¿Ok? Entonces es sacar estos recursos internos, de eso estamos hablando. Ahora, nos dice, el problema no fue que el cerebro humano simplemente creció y no pudo parar. El problema fue que el instinto que indica cómo se comportarán, fíjense, el instinto que indica cómo se comportarán otras criaturas comenzó a disminuir en nosotros. Una abeja solo busca flores, instintivamente pica a los intrusos. Solo la abeja reina pone huevecillos. Los seres humanos tenemos elección en esos tres comportamientos. Exploramos la naturaleza para encontrar todo tipo de alimento. Luchamos o mantenemos la paz en diferentes circunstancias. Nos emparejamos de acuerdo con patrones de comportamiento en extremo complejos. Al haber sido liberados del instinto, las opciones ante nosotros son literalmente infinitas. Pero el cerebro no puede ser infinitamente grande. Entonces, ¿cómo puede la mente humana acomodar las opciones infinitas dentro de una fisiología finita? Y aquí está lo interesante, justo lo que venimos conversando, ¿no? Porque ¿cómo puede el humano, la persona, cómo puede cambiar toda su fisiología interna para adentrarse, para arriesgarse, porque estamos viendo en esta parte, ¿no? En este ejemplo que nos pone el autor, que las personas tuvieron que hacer diversas cosas para sostenerse, para poder cubrir sus necesidades básicas, la necesidad de la alimentación, por ejemplo, pero que no solo hicieron cambios externos, no solo hicieron cambios físicos externos, sino que hicieron cambios internos, cambios desde dentro, para poder sacar esa fortaleza, ese coraje, esa valentía de hacer los cambios externos y poder cubrir sus necesidades. ¿Ok? Entonces, voy a seguir leyendo un poquito más. Nos dice. Este dilema no solo lo enfrentaron nuestros ancestros remotos. Cada bebé recién nacido llega a un mundo en el que demasiada información bombardea sin cesar el cerebro superior. Una inundación de datos crudos que quizá nunca serán procesados en su totalidad.
Imagina buscar tu coche en un estacionamiento lleno. Para encontrarlo, no integras a tu campo de visión el pavimento, el cielo, la gente y cada vehículo, ya sea detenido o en movimiento. Lo que sí tienes es una imagen mental de tu coche. Y con la atención enfocada, editas todo lo que es irrelevante a una tarea, que es encontrar un vehículo específico. Y miren qué interesante, ¿ah? Fíjense qué interesante. Este ejemplo que nos pone es bien interesante porque, claro, cuando vas a un estacionamiento, dejas tu coche y después regresas al estacionamiento a buscar tu coche, tú estás enfocado en encontrar tu coche y en realidad no estás prestando mucha atención a lo que hay alrededor, porque tú realmente estás buscando con ese enfoque y no estás fijándote en todo lo demás. Y es bien interesante cómo funciona el cerebro, cómo funciona nuestro sistema, cómo funciona la mente que nos da dirección y nos hace ver y enfocarnos en lo que estamos buscando, en lo que nosotros le estamos poniendo el enfoque. Nos hace ver eso. Lo demás lo pasamos desapercibido a pesar de que está a nuestra vista. Tenemos, o sea, nuestra vista, que es la función biológica. A veces la función biológica se nubla, por decirlo de alguna manera, cuando estamos enfocados en algo. Cuando ponemos enfoque en algo, solo podemos ver lo que nuestro enfoque nos da. Y lo demás es como si no lo pudiéramos ver a pesar de que está ahí enfrente. Entonces, es bien interesante cómo funciona. Ahora, fíjese lo que nos dice aquí. Am, Esto señala otro motivo por el cual desarrollamos un ego. La gente se identifica con lo que puede hacer. Un mecánico automotor es distinto a un violinista de conciertos. Una frase que empieza con yo soy puede terminar con todo tipo de comportamientos, rasgos, talentos y preferencias. De la misma manera, una frase que empiece con yo no soy también puede terminar de muchas formas. Resulta que la lista de cosas que elegimos no ser es mucho más larga que la lista de las que decidimos ser. Si eres cristiano, esa es una elección única que excluye las demás religiones. Actualmente existen 4.200 religiones en el mundo, sobre las cuales una persona sin fe no tiene que pensar, si no es solo de paso. Como excluimos opciones incontables sin siquiera pensar en ellas, estamos editando la realidad de acuerdo con los dictados del yo individual. Fíjense, ¿ah? Y miren qué interesante cómo lo dice. Estamos editando la realidad de acuerdo al yo. Y el yo es el conocimiento, el ego, todo lo que nosotros tenemos como información desde que entramos. ¿Ok? Entonces, fíjense, nos dice, estamos editando la realidad de acuerdo con los dictados del yo individual. Y es por esto que yo siempre les comparto que cada persona tiene su propia verdad, cada persona tiene su propio observador, cada persona tiene su propia forma de ver el mundo. Porque cada persona edita su realidad, y miren qué interesante cómo lo pone el autor, cada persona edita su realidad de acuerdo a su yo, de acuerdo a su yo. No todos ven lo mismo, y es bien interesante y se han hecho muchos estudios sobre esto. No todos ven lo mismo, cada uno lo ve de acuerdo a su yo. ¿Ok? Y me encanta cómo estas palabras que usa el autor, que dice, estamos editando la realidad de acuerdo con los dictados del yo individual. Me encanta cómo lo pone el autor. Bueno, voy a continuar leyendo esta partecita, ¿ok? Quiero resaltar esto porque de verdad que me parece súper interesante esta parte. Bueno, ahora, vamos a ver. Nos dice ahora, esta capacidad de editar la realidad, miren, esta capacidad de editar la realidad en bruto ya estaba presente en animales que cazan una presa específica. Por ejemplo,
pero ella no implicaba una elección consciente. Cuando los pingüinos y otras aves marinas que anidan en enormes colonias vuelven a la orilla con el buche lleno de alimento, de alguna manera identifican al polluelo específico que les pertenece. Miren, ¿ah? Lo vuelvo a leer para que se entienda. Cuando los pingüinos y otras aves marinas que anidan en enormes colonias vuelven a la orilla con el buche lleno de alimento, de alguna manera identifican al polluelo específico que les pertenece, en medio del abrumador escándalo creado por miles de ellos. Fíjense, o sea, ¿cómo puede, cómo puede un ave identificar cuál es su polluelo, ¿no? En medio de tantos, que pueden existir en ese momento, ¿no? Pero es que, y ahí está este enfoque que decía y que veíamos también en el ejemplo anterior de la persona que está buscando su coche en el estacionamiento. Es el enfoque. No ve a los otros, sino que puede distinguir de entre tantos, puede distinguir el que su mente reconoce. ¿Ok? Entonces, durante el invierno, nos dice el zorro ártico, este es otro ejemplo, durante el invierno el zorro ártico puede detectar el movimiento de los ratones bajo varios centímetros de nieve y lanzarse directo hacia su presa. ¡Wow! ¡Qué interesante! Las mariposas monarca pueden seguir un mismo patrón de migración desde y hasta una localidad en México donde se aparean. Existe un enorme misterio sobre cómo los humanos desarrollaron la atención de concentración profunda, no para tipos específicos de alimento y lugares, sino como una característica que podemos encender y apagar. Las cosas en las que estás interesado te fascinan y captan tu atención, mientras que las cosas que no te interesan escapan a tu atención. Lo vuelvo a repetir. Las cosas en las que estás interesado te fascinan y captan tu atención, mientras que las cosas que no te importan escapan a tu atención. Y tanto así pueden escapar a tu atención que a veces ni las ves. Y yo tengo anécdotas muy interesantes sobre esto porque de verdad es bien interesante cómo funciona nuestra mente, de verdad que es bien interesante. Nosotros podemos ver de acuerdo al enfoque que ponemos. Es muy, muy interesante. Estoy aprovechando de resaltar estas partes que de verdad me parecen súper valiosas para poderlas retomar en algún momento. Ahora, continúo. Nos dice, el atractivo de las novelas de detectives reside en el ingenio con que Sherlock Holmes, a mí me fascina Sherlock Holmes, he leído varias de sus novelas. El atractivo de las novelas reside en el ingenio con que Sherlock Holmes detecta la pista más mínima y al parecer irrelevante. Supuestamente, Holmes era experto en la ceniza del puro y el tipo de tabaco que cada ceniza representaba, pero no sabía que la Tierra gira alrededor del Sol porque esa parte del conocimiento era inútil en el arte de detectar un crimen. Es bien interesante. Yo he leído varias novelas de él y de verdad es bien interesante cómo bueno, dentro del personaje de las novelas, es sumamente interesante cómo él tiene esa precisión, esa agudeza, tiene esa sutileza de darse cuenta de ciertos detalles que muchas personas no notan y sin embargo no tiene conocimientos generales, por decirlo así, ¿no? No tiene esos conocimientos generales porque, como dice acá, pues esos conocimientos a él no le interesan porque pues a él, como dice, lo voy a volver a leer aquí literalmente, nos dice, no sabía que la Tierra gira alrededor del Sol porque esa parte del conocimiento es inútil en el arte de detectar un crimen. ¿No? Porque a él le interesa detectar los crímenes. Entonces, no le interesa saber que la Tierra gira alrededor del Sol. Ese conocimiento no es útil para él, ¿no? Entonces, fíjense, y aquí está un ejemplo claro de cómo nosotros le ponemos el enfoque a lo que nos interesa y lo demás nos pasa desapercibido.
Lo demás pasa desapercibido. Es sumamente interesante. Y hay personas que a veces entran en discusiones porque ¿cómo no vas a saber si es tan obvio? ¿Cómo no vas a saber? ¿Cómo no te vas a interesar? Pero es que realmente a la persona no le interesa, no es su enfoque. Tiene otras direcciones, tiene otras formas de ver la vida, tiene otras expectativas, otra forma de pensar, otro yo, otro yo. ¿Ok? Ahora, aunque no podemos resolver ese misterio de poner atención y desconectarnos, no hay duda de que yo está a cargo de ambos. ¿Ok? Yo hablamos del ego, del conocimiento que tiene cada persona. Mi esposa nos dice, mi esposa, mis hijos y mis nietos son sujetos de profundo interés personal para mí, el tipo de interés que etiquetamos como amor, mientras que ellos mismos son completos extraños para los casi 7.000 millones de personas en el planeta. Fíjense, este es un ejemplo bien interesante, y bastante sencillo de entender porque es prácticamente lo que vivimos nosotros. Lo voy a volver a repetir. Nos dice el autor, mi esposa, mis hijos y mis nietos son sujetos de profundo interés personal para mí, el tipo de interés que etiquetamos como amor, mientras que ellos mismos son completos extraños para los casi 7.000 millones de personas en el planeta. Una vez que se enfoca la atención, sigue la emoción. Cuando era niño, mi hijo Gottman amaba al equipo de básquetbol Celtics de Boston y odiaba a los Lakers de Los Ángeles. Esto se convirtió en parte de quien era, una decisión de esto, aquello, con la que él se identificaba. Esto, aquello, es la herramienta más básica de edición que posee nuestra mente. Y comienza con yo o no yo. El ego separa a cada persona de cada una de las demás por medio de incontables decisiones sobre yo o no yo. Muchas de estas decisiones no tienen un propósito real, excepto reforzar el ego. No es que los fanáticos de los Celtics sean mejores, más inteligentes o más adinerados que los fanáticos de los Lakers. Pero cuando Gottman se mudó a vivir a Los Ángeles y su trabajo lo puso en contacto cercano con los Lakers, fue un cambio desgarrador. Convertir no yo en yo puede ser muy duro. Por ejemplo, imagina que debes pasar un año trabajando para un partido político que siempre te ha desagradado. Conforme el ego hizo metástasis a lo largo del tiempo, las otras diferencias adquiridas se convirtieron en la base de la desconfianza y la desaprobación social. Antes de que nacieran mis hijos, yo era un inmigrante recién llegado que trabajaba en un hospital de New Jersey durante la escasez de médicos provocada por la guerra de Vietnam en la década del 70. Todos los días iba al trabajo sabiendo en el fondo que los doctores nacidos en Estados Unidos que estaban en la sala de urgencia me veían como inferior a ellos porque había venido de la India. Si damos un paso atrás para considerar el panorama completo, yo edita mucho la realidad y por razones egoístas. Deliberadamente nos cerramos a nosotros mismos a posibilidades nuevas para encajar en preferencias viejas y fijas. El pasado de todas las personas es una colección caótica de decisiones sobre lo que les gusta y disgusta, cómo se sienten emocionalmente y los recuerdos que lleven como bagaje, sin mencionar sus creencias inamovibles, su historia familiar y toda la experiencia que haya alterado su vida desde el nacimiento. Fíjense, aquí quiero hacer un alto porque de verdad el yo, o sea, el ego, el conocimiento que cada persona tiene, la información en la que cada persona entró, cómo nos lleva muchas veces a diferenciar, a ver inferior o superior a alguien y esta comparación sale desde la información que cada uno trae. Cada uno trae cierta información y entonces desde esa información ven al otro superior o inferior o se ven iguales,
o se ven iguales, ¿no? Y tú, por ejemplo, las personas que ven que se ven iguales con otros, empatizan mucho y pueden de repente crear o construir una relación amical muy, muy fuerte, muy poderosa, porque se ven iguales. Pero cuando hay esto que la persona, desde el yo, ¿ok? Porque el yo es el que se inventa una serie de criterios desde lo que conoce. Entonces, el yo desde sus propios criterios está juzgando y está viendo a la otra persona como superior o inferior. ¿Ok? Y aquí nos dice el ejemplo el autor, ¿no? Que los otros médicos pues lo veían a él de otra manera porque pues él venía de la India, ¿no? Y estos médicos eran de los Estados Unidos. ¿Ok? Ahora, nos dice, tú no fuiste formado por lo que sucedió desde que naciste. Fuiste formado por lo que pensaste acerca de estos eventos. Lo voy a volver a repetir porque esto es bien importante. Tú no fuiste formado por lo que sucedió desde que naciste. Fuiste formado por lo que pensaste acerca de esos eventos. ¿Ok? Lo que pensaste acerca de todos los eventos. El ego y todas las respuestas que han tenido son un enorme constructo mental. La metástasis del yo, que creció de las semillas del ego en nuestros ancestros remotos. Nuestra habilidad de editar la realidad es responsable de todo a lo que un ser humano decide prestar atención. Y dado que ponemos nuestra atención en 1.000 millones de cosas, la realidad en su estado no editado debe ser infinitamente más grande. Los logros humanos representan una minúscula fracción de lo que la realidad tiene que ofrecer. El horizonte que se despliega entre nosotros es ilimitado. Qué interesante, de verdad, sumamente interesante. Me ha encantado esta parte de la lectura porque nos dice cómo las personas, desde los conocimientos que tenemos, desde la información, desde el yo que cada uno conforma, desde el ego de cada persona, y el ego es el conocimiento en el que hemos entrado, ¿ok? Cada persona edita, y lo dice el autor, y me parece sumamente interesante como lo dice, cada persona edita la realidad de acuerdo a su yo. Cada persona edita la realidad de acuerdo a su yo. Y ahí está la interpretación que cada uno tiene de los hechos, porque cada persona interpreta un hecho de una forma diferente. Un mismo hecho, dos personas lo pueden interpretar de una forma totalmente distinta. El mismo evento, las mismas condiciones, pero dos personas desde su yo, lo interpretan diferente. Es sumamente interesante cómo funciona y me encanta cómo lo llama el autor, que cada uno edita su realidad. Me parece sumamente interesante. Y pues bueno, de esta misma forma podemos nosotros editar nuestra realidad conforme nos vamos haciendo conscientes. Podemos seguir editando nuestra realidad y eso es fascinante. A mí me fascina esto porque podemos seguir editando nuestra realidad de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, de acuerdo a nuestra transformación del yo precisamente. Porque cuando nos vamos haciendo conscientes, nos vamos dando cuenta del mundo de creencias que sostenemos y podemos ir transformando ese yo. Si te das cuenta, te haces consciente de que hay creencias que te limitan y que ya no quieres sostener, pues vas transformando eso, vas transformando tu propio yo, vas editando tu realidad y pues obviamente vienen a partir de ello resultados diferentes. Te agradezco por acompañarme en este espacio. Te invito a que te unas a mi comunidad. Te invito me sigas en las redes. Mis redes, en todas las redes me encuentras como Marilu Canchis. Y te invito también, si deseas que te guíe en una sesión de coaching personal o en las sesiones de coaching grupales que dirijo, escríbeme para poderte apoyar. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.